Desastres naturales. Cambio climático. Superpoblación. Los grandes problemas requieren soluciones mayores. Es una nueva era para la ingeniería. Podemos construir cualquier cosa. En Houston, amenazada por los huracanes y el calor, una cúpula del tamaño de una ciudad protegería a millones de personas. Esto es ingeniería asombrosa. Ingeniería asombrosa. Buenos días, Houston. El huracán Sonia sigue azotando las afueras. Se espera que se convierta en un huracán de categoría 2 con vientos de hasta 165 kilómetros por hora y que deje entre 15 y 20 centímetros de agua. Por supuesto, si están dentro de la cúpula tienen suerte, porque hace otro día precioso con 22 grados garantizados y solo un 10% de humedad. «20 años antes, hoy». Houston, Texas, la cuarta ciudad más poblada de los Estados Unidos, está en peligro. Houston siempre ha sido vulnerable a huracanes asesinos. Desde la gran tormenta de 1900, la más mortífera en la historia de los Estados Unidos que mató a 8.000 personas, hasta el huracán Ike en 2008, que dejó casi 7.000 millones de euros en daños y obligó a cerrar el centro de la ciudad durante casi una semana. Y no solo son los huracanes. El calor sofocante y la humedad también agobian a esta gran ciudad. Casi 100 días al año, la temperatura supera los 32 grados centígrados, que con el bochorno de Houston parecen más aún. El aire acondicionado proporciona cierto alivio, pero tiene un coste. El aumento del consumo de electricidad entre los habitantes ha colocado a la ciudad por delante de Los Ángeles en la carrera para convertirse en el primer productor de gases de efecto invernadero de los Estados Unidos. Un dudoso honor. Y el problema sigue empeorando. Obligada a gastar una fortuna en la batalla que está perdiendo contra la naturaleza y con una impredecible escalada de los costes de energía, Houston se encuentra de lleno en el camino de la destrucción medioambiental que amenaza con convertir a esta ciudad en inhabitable. Por eso algunos creen que la única manera de salvar a Houston es ponerla bajo techo. El plan: colocar toda la ciudad bajo una enorme cúpula de 455 metros de altura, 1,5 kilómetros de diámetro y una base de 5 kilómetros que rodee las oficinas, apartamentos y parques del centro de Houston en los que viven, trabajan y descansan millones de personas. Un sueño ambicioso que requiere ingeniería a una escala nunca vista. Miles de millones de euros, cientos de miles de toneladas de acero, avanzados materiales transparentes muy finos, pero lo bastante robustos para soportar los vientos de los peores huracanes. Y por encima de todo, métodos de construcción radicalmente nuevos, para crear la megaestructura más grande del mundo, que se alce protectora sobre la cabeza de millones de personas, con los mínimos inconvenientes. No es una locura tan grande como parece. Hay un precedente. Cornualles, Inglaterra. Una serie de cúpulas gigantescas superpuestas, llamadas biocúpulas, cubren el mayor jardín con clima controlado del mundo. Se llama Proyecto Edén. Pero a pesar de su nombre, en el pasado, este complejo fue cualquier cosa menos un paraíso.
Esto era una cantera de arcilla para porcelana. Se explotó durante más de 100 años, por lo que se creó un enorme agujero en el terreno hasta que se agotó. El proyecto fue una idea del productor musical británico Tim Smith. Su sueño era convertir una vieja mina abierta en una deslumbrante muestra botánica que representase los diversos climas del mundo. Pero construir un recinto para albergar toda una variedad de plantas tropicales y mediterráneas en el clima templado de Cornualles desafiaría hasta la misma definición de invernadero. Construir un invernadero tradicional de forma cuadrada no habría sido eficiente. Se habrían malgastado materiales, espacio y energía. Un compromiso inaceptable con la misión ecológica de Edén. Así que los constructores tuvieron que ir un poco más allá, literalmente. Querían exhibir una amplia colección de plantas, de modo que tuvieron que buscar el método más eficaz para hacerlo en esta vieja cantera. La mejor solución la aportó un arquitecto, Sir Nicholas Grimshaw, que ofreció un diseño basado en el trabajo de un genio visionario y estrafalario, Buckminster Fuller. Buckminster Fuller fue arquitecto, ingeniero e inventor. Dedicó buena parte de su vida adulta a intentar educar a los seres humanos sobre el potencial del diseño responsable para rehacer nuestro mundo, de forma que ofreciera una vida mejor y más larga para la humanidad. Es realmente un hombre polifacético. Supongo que podríamos describirlo así. Tenía un conocimiento intuitivo de la ciencia, las matemáticas, la física, aunque no había estudiado ninguna de ellas. La aproximación multidisciplinar de Fuller le ayudó en su búsqueda para diseñar una estructura que combinara belleza y eficiencia como nunca antes se había visto. Fuller pasó por diferentes diseños e ideas. Y al final se le ocurrió una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la forma más eficaz de cerrar un espacio con la menor cantidad de material y conseguir el mejor resultado? Su respuesta, una cúpula. Como sección de una esfera, una cúpula es una forma muy eficiente para grandes espacios. Si quieres cerrar el máximo volumen con la menor superficie, la esfera es la forma geométrica más eficiente. Para cerrar el mismo volumen usando un cuadrado necesitas más material que si lo llevas a cabo con esta forma esférica. Pero construir cúpulas es complicado. Las cúpulas clásicas, como la de Brunelleschi en Florencia, son mucho más gruesas en la base que en la cúspide. Aumentar su escala para cubrir Houston requeriría una base tan enorme que nunca podría construirse. Fuller quiso cambiar las cúpulas. Quiso actualizarlas, llevarlas a las masas. En 1954 presentó una solicitud de patente con la que pensaba que abriría una nueva vía de pensamiento en la arquitectura. La llamó cúpula geodésica. Resuelve los grandes problemas de las cúpulas clásicas. Las cúpulas geodésicas se pueden hacer a cualquier escala. Son ligeras, súper resistentes y se construyen con apenas un puñado de figuras que se repiten. En 1965, Fuller lanzó la idea más ambiciosa, para algunos descabellada, de su carrera. Una enorme cúpula geodésica que cubriría el centro de Manhattan. La idea de Fuller fue rechazada y tachada de ciencia ficción. Cuando propone cubrir con una cúpula Manhattan, no piensa ni por un momento que se vaya a hacer al final de la década ni nada parecido, si es que se hace. Solo quería sorprendernos, despertarnos, que pensásemos sobre lo que realmente es posible. Hoy, una cúpula tamaño ciudad podría ser posible. No solo eso, sino que para algunas ciudades podría ser necesaria para evitar el desastre. Tenemos tormentas enormes que se presentan y destruyen amplias zonas de una ciudad. Toda su infraestructura, su red eléctrica. La ciudad se paraliza.
La cúpula de Houston empezará donde terminó el proyecto Eden, aplicando muchas de las mismas lecciones, pero a una escala muchísimo mayor, 91 veces el tamaño de su pariente británica. La construcción de la cúpula será una empresa faraónica y, sí, será cara. Pero si pensamos en la esperanza de vida de esta cúpula y en lo que hará por la ciudad, en lo que ahorrará en energía y en la protección de cada hogar individual, será rentable. Una cúpula sobre Houston es un experimento sin precedentes. Si funciona, cambiará la imagen de las ciudades modernas para siempre. Y solo hay un modelo posible para hacer una cúpula sobre Houston. Está en Cornualles, Inglaterra, y se construyó en 2001. Antes del proyecto Eden, nadie había intentado construir cúpulas geodésicas ligeras a una escala tan grande. Y casi inmediatamente, estos pioneros de la construcción se encontraron con un sorprendente problema de ingeniería: cómo construir unos cimientos que actuasen menos como apoyo y más como ancla. Con la mayoría de edificios hay que asegurarse de que se mantienen en pie, pero nosotros debíamos preocuparnos de que la cúpula no saliera volando. Evitar que un edificio salga volando no es un problema típico de la ingeniería. La mayoría de los cimientos están pensados para evitar que un edificio se hunda. Pero las cúpulas geodésicas tienen propiedades diferentes a las de cualquier otra estructura y siguen reglas diferentes. Todo se reduce a la presión del aire. La flotabilidad de las megacúpulas era un problema que Fuller ya había previsto. Buck solía comentar la posibilidad de que al crear cúpulas geodésicas muy grandes, la proporción entre el área de superficie y el volumen sería tal que el aire del interior de la cúpula tendría un peso considerable. Y si ese aire se calentaba, podría ser lo bastante diferente del aire exterior como para provocar que la cúpula entera saliese flotando. Los ingenieros del proyecto Eden tuvieron que esforzarse para asegurar sus cúpulas, para evitar que saliesen volando como gigantescos globos de aire. Tuvimos que construir este enorme anillo de cimentación alrededor de la biocúpula con unas anclas enormes que se introducen en el terreno para que no despegase. El anillo también tiene otra función. Actúa para neutralizar una fuerza que los ingenieros de estructuras denominan empuje horizontal. No es como el empuje de un cohete, sino más bien la tendencia de las cúpulas a abrirse y a aplanarse. El anillo de tensión, construido para las cúpulas del Edén, está formado por unos cimientos de 340 metros con más de 6.000 toneladas de hormigón. El anillo de tensión de la cúpula de Houston sería mucho más grande. 5 kilómetros de circunferencia. Para construirlo harían falta casi 300 millones de toneladas de hormigón de alta resistencia. Toda la producción de una década de cientos de fábricas de cemento. Es irónico que la parte más importante será la que esté enterrada en el suelo. Nadie la verá nunca. Aunque el anillo de tensión no está a la vista, el elemento de ingeniería más extraordinario de la cúpula es totalmente visible. Cientos de hexágonos que crean una especie de ritmo visual. Pero tras la apariencia estética de una cúpula geodésica hay una geometría pragmática. No es casualidad que estos hexágonos agradables a la vista formen el núcleo estructural de la superficie de la cúpula, porque los polígonos de 6 lados regulares son una de las formas más eficientes de la naturaleza. Fíjense en un panal. Cientos, incluso miles de hexágonos entrelazados proporcionan a las abejas la máxima capacidad de almacenamiento en un espacio limitado.
Pero construir una cúpula con estas figuras presenta un problema. Una superficie hecha con hexágonos no puede formar una curva. Si usases solo hexágonos, tendrías una forma plana. Así que de vez en cuando hay que poner un pentágono para dar forma a la esfera. Si se colocan el número correcto en los lugares adecuados, un panal puede convertirse en una esfera. Tanto si es del tamaño de un balón de fútbol, o del proyecto Eden, o de la enorme cúpula de Houston, hay una regla que se mantiene constante. Cualquier cúpula geodésica debe tener 12 pentágonos. Es imprescindible. Eso no se puede cambiar. Una vez conocido el secreto del pentágono, es difícil resistirse a identificar estos escasos pero vitales paneles de 5 lados. Cuando entran los visitantes, algunos miran hacia arriba y otros hacia abajo. Los interesados en las plantas miran hacia abajo y los interesados en la estructura hacia arriba. Tal vez más oculto si cabe hay otro elemento constructivo que proporciona la resistencia de una roca. Es la malla espacial. Unos estrechos puntales de acero forman una red geométrica justo bajo la superficie. La malla espacial se apoya en la fuerza inherente de otra figura, el triángulo. Y tiene tetraedros que sobresalen hacia las esquinas de los paneles y proporcionan una pantalla rígida ante posibles vientos fuertes. Un triángulo mantiene la forma por sí mismo. Se autoestabiliza por sí solo. Ahora bien, puedo tener una red de triángulos que dejen espacios hexagonales en medio. Y esa red de triángulos estabilizará los hexágonos que no lo harían por sí solos. Construir la cúpula de Houston será simplemente cuestión de aumentar la escala y adaptar las lecciones aprendidas de los constructores pioneros de Cornualles. Pero no se equivoquen. Houston se enfrentará a otros retos desalentadores desconocidos para Eden. La principal ventaja era que disponíamos de un solar vacío. La mayoría era un espacio vacío, sin nada. Cuando construyes algo en una ciudad ya existente, te enfrentas a un enorme problema. En Houston viven 2.200.000 personas. Muchas se encontrarán muy pronto a un lado u otro de una cúpula que tiene 8 veces la altura del proyecto Eden. Por supuesto, en Texas, cuanto más grande, mejor. Cuando comience la ejecución de este enorme proyecto de obra pública, los habitantes serán testigos del comienzo del experimento de ingeniería más ambicioso de la historia. También serán testigos de cómo se altera su vida cotidiana como nunca ha visto una ciudad. Cuando la estructura de acero de la cúpula de Houston empiece a elevarse sobre la ciudad, la construcción recordará al esqueleto de acero de un rascacielos. Las grúas subirán las vigas y los obreros las colocarán en su sitio. ¡Atentos, ahora! Pero los parecidos acabarán ahí. Cuando la cúpula se curve hacia su vértice, las cuadrillas se encontrarán trabajando a alturas de vértigo sobre una ciudad densamente poblada. Montarán casi 150.000 paneles usando casi 1 millón de puntales, unidos por cientos de miles de nodos de conexión. Para construir esta cúpula habrá que llegar a un nuevo nivel en la tecnología humana de la construcción. Si te desvías, pongamos por caso 10 milímetros, en una parte de la cúpula geodésica, ese desvío irá aumentando y 2 uniones estarán a 5 centímetros en el otro lado de la cúpula. Nos movemos en la tolerancia de la industria aeronáutica y no en la de la construcción. Para fabricar y construir la cúpula, harán falta técnicos de la construcción que puedan trabajar con la precisión de relojeros, y eso no es fácil. Pero ¿cómo llegarán todas estas piezas de la maquinaria de precisión a su lugar a centenares de metros de altura sobre las cabezas de los houstonianos? Podemos usar las grúas hasta cierto límite,
Cabe la posibilidad de poner grúas en lugares estratégicos para llegar a ciertas zonas de la cúpula, pero allí hay edificios, vive gente, así que hay lugares en los que no podemos colocar grúas. Para superar este importante obstáculo, los constructores de la cúpula podrían adoptar un sistema que ya se usa para subir grandes cargas a grandes alturas. Esta es la grúa aérea Ericsson S-64. Es un potente helicóptero adaptado para llevar grandes cargas incluso a 3.400 metros de altura. Una altura mucho mayor de la que puede alcanzar grúa alguna. En Houston necesitarán más de 31.000 toneladas de acero, de modo que la grúa aérea tendrá trabajo de sobra. Los obreros trabajarán en tierra para premontar las piezas como si fuese un mecano gigante y prepararlas para el viaje de 455 metros hasta la cumbre de la cúpula. En Houston, amenazada por los huracanes y el calor, una cúpula del tamaño de una ciudad protegerá a millones de personas. Allí, los operarios montarán las piezas. Pero eso es solo el principio. Hasta que estén unidos, los paneles necesitarán una estructura de apoyo provisional. Es un reto de construcción difícil, único de las cúpulas geodésicas. Una de las diferencias de la construcción de cúpulas con respecto a las construcciones típicas de bloques es que la cúpula no es estable hasta que está terminada. Hasta que no tengamos la cúpula completa, podría desplomarse. El proyecto Eden se enfrentó al mismo problema y lo resolvió recurriendo a un sistema que se ha usado durante siglos para construir cúpulas. Tuvimos que montar el mayor andamio interior del mundo, verificado por el libro Guinness de los récords. Hubo que construir un enorme andamio para que sostuviese la estructura, los hexágonos que forman las biocúpulas. La construcción del andamio fue un proyecto casi tan ambicioso como el de las propias cúpulas. Para crear el proyecto Eden tuvimos que hacer un edificio para hacer el edificio. Pero la cúpula de Houston tiene un problema añadido. Aquí la vida debe continuar mientras se llevan a cabo las obras en las alturas. Y sostener la cúpula desde abajo con un andamio es imposible. Así que Houston optará por la aproximación contraria. Una de las ideas que se barajan es usar un ejército de dirigibles que son capaces de permanecer inmóviles durante un largo periodo de tiempo. La visión de estos aparatos planeando sobre la ciudad recordaría a una era pasada. Pero una nave como el Zeppelin NT también podría ser el futuro. Estos aparatos son más ligeros que el aire, pero también increíblemente resistentes y hoy en día seguros. El hidrógeno que llenaba el Hindenburg era peligroso, pero estos aparatos están llenos de helio, un gas inerte que no arde. Uno de estos aparatos de bajo consumo puede permanecer en el aire horas. Y transportar una carga de 1.900 kilos. Un ejército de naves de la siguiente generación podría ocupar el puesto de las grúas para mantener en pie la cúpula de Houston hasta que esté casi terminada. Requerirá planificación, coordinación y unos plazos de entrega perfectamente coreografiados. Habrá que usar una colosal cantidad de materiales, enorme, para construir la estructura de la que estamos hablando. Habrá que programarlo todo cuidadosamente, cada detalle, para asegurarse de que todo sale según las previsiones. Un movimiento en falso podría provocar un desastre. A no ser que los constructores desplieguen la red de seguridad más grande del mundo como última medida de protección.
El área de la superficie de la cúpula de Houston medirá casi 2 kilómetros cuadrados, que la convertirán en la estructura con el techo más grande del mundo. Los paneles más anchos de la cúpula medirán 4,5 metros de ancho y harán falta más de 147.000 para cubrir la ciudad de Houston. Imagínense la pesadilla de intentar crear esos paneles con materiales de construcción tradicionales. Una cúpula de este tamaño no podría hacerse con materiales convencionales. Si usásemos vidrio o plexiglas o cualquier otro material similar, pesaría tanto que simplemente no podríamos construirla. Los paneles de la cúpula de Houston necesitarán algo mucho más ligero. Aquí, en la pequeña localidad alemana de Bremen, esta fábrica, la sede de la empresa Vector Foil Tech, se encuentra en el epicentro de una revolución en la ciencia de los materiales. La empresa fabrica etileno tetrafluoretileno, o ETFE. Es un polímero transparente, increíblemente resistente, pero ligero, que está cambiando la imagen de la arquitectura moderna. Hasta hace 20 años todo se hacía con vidrio y estaba limitado por las tecnologías del vidrio. El ETFE es el invento que hará posible por fin las cúpulas tamaño ciudad de Fuller. Uno de los mayores encargos recibidos por la empresa alemana fue el proyecto Eden. Más recientemente, el ETFE se usó para crear el precioso exterior imitando burbujas del cubo de agua de Pekín. Apenas pesa el 1% del vidrio. Y el ETFE ha sido descrito como 99% nada. Hace posible una proporción superficie-peso con la que Buckminster Fuller solo podía soñar. Sin él, la cúpula de Houston nunca podría convertirse en una realidad. Es muy ligero, un 99% más ligero que el vidrio. Bueno, eso es tremendo. Es algo realista. Si no contásemos con un material ligero, el problema de la cúpula de Houston no podría abordarse. El material entra en esta fábrica en forma de gigantescas láminas de plástico. Un plotter controlado por ordenador corta las piezas a medida según las necesidades. Tenemos tiras de 1,5 metros que después cortamos al tamaño requerido. El paso más importante es unir mediante calor una lámina a otra. Una mala unión puede provocar que se separen. Por eso todas las láminas se unen a mano. La cúpula de Houston emulará una característica perfeccionada en el proyecto Eden. En lugar de láminas individuales de ETFE, los paneles estarán formados por 3, unidas para crear una almohada rellena de aire. Las almohadas de ETFE están formadas por 3 capas, una capa central y 2 capas que la rodean, y que están infladas permanentemente, y por lo tanto proporcionan un aislamiento fantástico. Las almohadas aíslan las cúpulas sin añadir peso, y lo que es más importante, sin reducir la cantidad de luz que dejan pasar. Una capa de ETFE es resistente, pero 3 más todavía. Y no solo eso, sino que las almohadas pueden inflarse para crear formas aerodinámicas que reaccionan ante los cambios de la fuerza del viento. Los ingenieros someten rutinariamente al ETFE a una serie de test de castigo. La fuerza del viento pondrá a prueba la resistencia a la tensión del ETFE. Para analizar este lote, los técnicos cuelgan 250 kilos de pesas de un trozo del material. Para aprobar, debería estirarse lentamente, pero no romperse. En Houston, una cúpula de ETFE tendría que enfrentarse a algo más que vientos fuertes. El calor abrasador calentaría la superficie de la cúpula durante semanas, si no meses, sin fin.
pero puede aguantar ese castigo y más. Las temperaturas altas son fáciles de controlar. Usando un soplete de propano, los técnicos suben lentamente la temperatura de una muestra. Mientras que la mayoría de plásticos se derriten a unos 70 grados centígrados, el fluoropolímero tiene el punto de fusión en unos 270 grados centígrados. Solo dirigiendo el soplete caliente contra el plástico, este cede finalmente. De todas las cualidades del ETFE, hay una en particular que resultaría muy útil a la hora del mantenimiento. Es pariente cercano del teflón, lo que significa que la suciedad no se pega, de modo que es muy eficiente en lo que a la suciedad se refiere. Una vez más, la precursora de la cúpula de Houston abrió el camino. Las biocúpulas tienen ya 8 años y ni una sola vez, ni por dentro ni por fuera, hemos tenido que limpiarlas. Son completamente autolimpiables. Los 127 centímetros anuales de lluvia de Houston permitirán que la cúpula prácticamente no necesite mantenimiento. La lluvia se encargará de todo tipo de suciedad, ya sea contaminación, excrementos de aves o lo que sea que lo pueda ensuciar. Y si llueve, el agua limpiará también la pintura. Y cuando haya que hacer algún arreglo, la reparación será rápida. Los montajes con láminas de ETFE son muy fáciles de reparar. Son difíciles de romper, pero si por cualquier motivo se produce un agujero, se limpia la zona del agujero, se coge un trozo de cinta transparente, se pega sobre el agujero y listo. Reparar la cúpula no tiene más complicación que enviar a escaladores entrenados a encargarse de las zonas donde haya problemas. Comparado con retirar y reparar un panel de vidrio roto, es un juego de niños. Y también es más seguro. Suspender vidrio sobre una ciudad grande sería un buen guión para cualquier película de catástrofes. Pero no ocurre así con el ETFE. Si un trozo se soltase... Si se suelta una lámina de la estructura, caerá como una hoja mecida por el viento. No hará daño a nadie, caerá con total seguridad. Seguridad y ligereza suficientes para ponerla sobre la cabeza de los habitantes. El material ya existe. La fábrica está preparada. Solo es cuestión de ponerse manos a la obra. Construir la cúpula de Houston no supone un problema técnico. Se necesitan unas 5.000 toneladas de material. Hablamos de una capacidad de producción y de una tecnología que prácticamente ya está disponible y que se usará en grandes biocúpulas. Es cuestión de ponerse con ellas, naturalmente. Sería una gran obra. Pero los ingenieros calculan que no muy diferente de otros proyectos a gran escala, como los rascacielos y los túneles. Calculamos que se tardaría entre 3 y 4 años en forrarla y probablemente harían falta 500 personas para la instalación. Cuando se coloque el último de los paneles, Houston comenzará un nuevo capítulo en su historia. Tal vez la era más inaudita en la vida de una ciudad en el mundo entero. Pero los festejos que seguirán a la conclusión de la cúpula sobre Houston se verán ensombrecidos por una preocupación. El sueño original de que una cúpula del tamaño de la ciudad protegería a Houston de la ira de la naturaleza era pura teoría. Ahora los constructores tendrán que averiguar si su audaz estructura hará realmente la vida más fácil o se convertirá en la mayor locura en la historia de la ingeniería. Mucho antes de que la naturaleza la ponga a prueba, los residentes tendrán que acostumbrarse al impacto de la cúpula en su vida cotidiana. Tener una enorme cúpula geodésica sobre una zona urbana crearía una nueva barrera, pero no hay duda de que habría una gran diferencia entre vivir dentro de la cúpula y vivir fuera de ella. Desde el exterior, el mayor cambio será la vista. La cúpula se convertirá en un elemento llamativo e inevitable del horizonte. Pero al cruzar la frontera, esa perspectiva se perderá.
Desde dentro será casi imposible ver la cúpula en su totalidad. Los edificios obstruirán la vista y, como en la parte superior hace un arco, intentar distinguirla con el cielo de fondo será difícil. Por supuesto, se vería al nivel del suelo, pero cuanto más subes es una estructura muy delicada, de modo que casi desaparece en el cielo. No llegaríamos a ser conscientes de su presencia. Es como si ponemos una cortina en la ventana de casa. Vemos a través de la cortina, porque la tela es muy fina. Así que es casi como si mirásemos a través de la ventana. Será tan discreta que los habitantes de la ciudad repararán tanto en ella como antes lo hacían en las nubes que pasaban sobre sus cabezas. Las mismas nubes que ahora están fuera de la cúpula. La lluvia ya no inunda el centro de Houston, pero el sol no se ha ido. Día tras día pega sobre los miles de paneles que descargan el calor en el interior de la cúpula. ¿El plato especial de hoy? Houston bajo el cristal. Los escépticos afirman que el recalentamiento es el defecto fatal de la cúpula, pero Fuller opinaba precisamente lo contrario. Fuller llamó a sus cúpulas máquinas refrigeradoras, estructuras autorrefrigerantes que apenas necesitan elementos de refrigeración secundarios como ventiladores o aire acondicionado. El secreto está en cómo afecta la forma de la estructura a los patrones de convección. Tiene otra característica de eficiencia, y es que el aire fluye de forma natural por una estructura esférica. Y cuanto mayor sea la estructura, más se puede aprovechar esa eficiencia relativa. El aire, cuando se calienta, asciende. Cuando se acerca al vértice, se enfría y cae, lo que provoca su movimiento en lo que se ha denominado patrón rosquilla. Esta circulación evita que el calor se acumule al nivel del suelo. En Houston, los conductos de ventilación situados a una altura de 455 metros sobre las calles se abrirán automáticamente cuando suba la temperatura en el interior de la cúpula. La ventilación creará un efecto chimenea inverso. Atraerá aire del exterior a la parte superior que está más fría. Cuando caiga, saldrá por la ventilación de la base, con lo que circulará aire frío por toda la cúpula. Y si se calibra correctamente, este sistema podría reducir también la tremenda humedad de Houston. Fuller creía que los orificios de ventilación permitirían que el interior de una cúpula mantuviera una temperatura un 15% menor que la exterior, lo que reduciría considerablemente la necesidad de usar el costoso aire acondicionado. Sin duda se puede decir que Bucky fue el primer ecoarquitecto. En los años 60 y 70, Fuller no hablaba de cambio climático, sino de sostenibilidad. Así que fue el primer medioambientalista, supongo. Y sin duda, ese ejemplo indica claramente que los patrones que vemos ahora e interpretamos como un desarrollo sorprendente ya eran previsibles hace mucho tiempo. Pero la eficiencia medioambiental de la cúpula solo tiene una pega. Para mantener casi 150.000 almohadas hinchables a una presión constante hace falta energía y mucha. Pero la cúpula ofrece la solución perfecta. Miles de paneles solares colocados cuidadosamente para captar la luz del sol de Houston, famosa por su persistencia. Los residentes apenas necesitarán el aire acondicionado y experimentarán una nueva ciudad. Obviamente, hay que pensar con calma en las consecuencias sociales de cubrir una ciudad como Houston, porque de repente estamos en posición de poder controlar el clima. Yo creo que el clima sería agradable todo el tiempo. Así que se echaría de menos un clima desagradable. Se echaría de menos la alegría del primer día bonito de primavera o la del día en que por fin deja de llover cuando ha estado lloviendo una semana seguida. Pero por supuesto solo sería cuestión de tiempo que la cúpula se enfrentase al test por excelencia. Un huracán de categoría 5 que descargase con toda su furia letal. Contra un huracán potente, la cúpula de Houston tiene varias líneas de defensa. La primera procede de su forro.
Los vientos fuertes no son ningún problema para los paneles de ETFE. Al ser un material extremadamente elástico y resistente, soporta prácticamente cualquier fuerza de viento si se ha diseñado correctamente. El ETFE puede resistir vientos de 290 kilómetros por hora, una velocidad superior incluso a la del mayor huracán de categoría 5. Las almohadas tienen una capa de protección adicional. Tienen una capa exterior, una capa interior y otra interna. Siempre que se conserve una de ellas, todo el forro de la cúpula permanecerá intacto. Incluso aunque un panel se rompiese, el resto de la estructura de acero de la cúpula estaría preparada para soportar la carga. Pero la capacidad de los paneles para resistir el azote de los vientos solo es el principio. Detrás de ellos hay una segunda línea de defensa. En las megaestructuras como la que pensamos para Houston, Texas, en primer lugar debemos darnos cuenta de que hay una malla espacial triangular. La malla espacial, que se apoya en la estabilidad inherente del triángulo, proporciona una fuerza contraria igual a la de cualquier viento exterior. En una estructura rectangular, la tensión se debe a que hay relativamente pocos elementos de soporte. Si se elimina uno, el resto se ve sobrecargado. Pero una cúpula geodésica como la de Houston tiene miles, de hecho, cientos de miles de elementos de soporte. Aunque se retire un puntal, la carga que soporta se redistribuye. Si se retiran docenas, centenares o incluso miles, la carga se desplaza en nuevas direcciones. Para que la cúpula pierda realmente su efectividad, probablemente debe perder el 20% de sus componentes. Con más de 369.000 puntales de acero en la estructura, casi 74.000 podrían fallar antes de que la cúpula se viera comprometida. Comparado con el nivel de destrucción que provocan los huracanes hoy, sería un precio a pagar muy pequeño. Si vemos el coste de la limpieza y reparación de cada edificio y casa, comparado con el coste de reparar o restaurar la cúpula tras un huracán fuerte, creo que sale ganando la cúpula. El reto económico es que se trata de una enorme inversión por adelantado. Pese a todo, esa inversión se devolverá en potencia con el paso del tiempo, por los daños que no se producirán a causa de los huracanes u otros fenómenos que se podrían producir. Si la gente es capaz de pensar con una perspectiva económica a más largo plazo, hay muchas posibilidades de que algo así resulte rentable. Houston pondrá las bases de un nuevo nivel en la ingeniería, la construcción y el ingenio humano. Si se construyese, nos daría un mundo muy diferente a este en el que vivimos. Podría tener un enorme impacto, y eso es importante para todos nosotros. Mientras el ser humano busca protección del cambio climático y se enfrenta a un mundo en constante cambio, las ciudades podrían encontrar una nueva esperanza en un triunfo arquitectónico simple, fuerte y alto: la cúpula.